Ellos no sienten. Al menos, no sienten empatía por nadie que no sea ellos mismos. Sus actos son para única y exclusivamente su gratificación psicológica, y esta puede llegar a través de distintos caminos, desde la gratificación erótica, las ganancias financieras, hasta la simple búsqueda de atención. Algunos usan su carisma, otros la distracción. Incluso los hay quienes usan la sorpresa, pues tienen tan bien estudiado su papel que prácticamente es impensable sospechar de ellos. Los nombres que encontraremos a continuación son los que más atención han captado en la historia reciente, debido a su macabro ingenio para ejecutar los terribles actos que cometieron y por el número de víctimas que llenaron su infame historial. Hoy te traigo a 5 asesinos en serie de la historia reciente. El Dr. Henry Howard Holmes, o simplemente el Dr. Holmes, nació con el nombre de Herman Webster Mudgett. Fue el tercer hijo de una familia de 5 hermanos, de una madre puritana metodista y un padre alcohólico y golpeador. Su niñez fue la de un chico solitario que mostraba crueldad hacia los animales y niños más pequeños que él, mientras éste sufría de los abusos por parte de sus compañeros de clase. En una ocasión, estos le obligaron a tocar un esqueleto humano que robaron de la sala de anatomía. Más que miedo, esta situación le provocó cierta fascinación por los cadáveres y los temas relacionados a estos. Se graduó de la Universidad de Michigan y para lograrlo se casó con una rica joven llamada Clara Lovering, con quien tuvo un hijo, la dejó arruinada y la abandonó por una joven viuda propietaria de varios hoteles, la cual también dejó arruinada y huyó hacia Nueva York, donde ejerció medicina durante un año para después trasladarse a Chicago. Cambiando su nombre al trágicamente conocido como Henry Howard Holmes, se hace con la conquista de Myrtle Belknap. Tras casarse con ella, realizó la falsificación de unas escrituras y le robó $5,000. En 1887, este adquiere el trabajo de encargado en una farmacia de Englewood. Este se convierte en amante y hombre de confianza de la dueña, Melissa Holden. Un día, esta desapareció sin explicación alguna y Holmes se quedó con su fortuna. Con el dinero, en 1890 inicia las obras de su nuevo hotel, un edificio que muchos decían parecía una fortaleza tenebrosa. Para la construcción de este, Holmes contrataba y despedía empresas de manera rápida y constante para que nadie supiera a ciencia cierta los verdaderos planos del lugar. Este edificio se terminó y fue inaugurado en 1893. Contaba con 3 plantas, más de 60 habitaciones y un sótano. La planta baja estaba ocupada por negocios que le daban fachada de normalidad al lugar. Sin embargo, el resto del edificio era una verdadera casa del terror. Cientos de trampas por todo el lugar, escaleras que no daban a ningún sitio, dormitorios secretos, cuartos sin ventanas, puertas corredizas, laberintos y pasillos ocultos era de lo que se componía el hotel de Holmes. Este disfrutaba del macabro espectáculo a través de cientos de mirillas que tenía por todo el lugar. Holmes
se valió de una instalación eléctrica ubicada bajo el parqué del suelo que detectaba todos y cada uno de los movimientos y sabía en todo momento dónde se encontraban las víctimas que éste cuidadosamente escogía. Tenían que ser jóvenes, guapas y ricas. Así, este sádico podía acabar con quien quisiera, cuando quisiera. Con solo abrir llaves de gas, podía asfixiar a los ocupantes de varias habitaciones a la vez. Otras habitaciones tenían sopletes ocultos en las paredes tras unas planchas de hierro. Tenía un montacargas y un tobogán que tenían la función de llevar los cuerpos a una bodega donde eran disueltos en ácido, reducidos a cenizas en un incinerador o sumergidos en contenedores llenos de cal viva. Holmes también disfrutaba de la tortura. Colgaba a sus víctimas de los brazos y vivas las bajaba lentamente a un pozo lleno de ácido. En el mejor de los casos, en el peor, practicaba autopsias sobre sus cuerpos vivos. Su avaricia y su falta de lealtad fueron los que al final llevaron a la caída de tan oscuro personaje. Llegó el momento en el que su hotel dejó de dar beneficios y se le ocurrió incendiarlo para reclamar a la aseguradora un monto de $60,000. Con lo que no contaba fue con que la aseguradora iniciaría una investigación en el lugar, por lo que tuvo que huir a Texas, donde continuó con sus estafas hasta que fue detenido. Una vez pagada su fianza, salió y maquinó una nueva operación con un cómplice, la cual no acabó nada bien para el cómplice. No contaba con que un antiguo compañero de celda llamado Marion Hedgepeth, al cual le debía $500 de un antiguo trabajo y que sabía que también había sido estafado, denunció a Holmes por otro desfalco a una compañía de seguros. Cuando las autoridades realizaron la investigación, se dieron cuenta no solo de que Holmes había cambiado de identidad, sino de la enorme cantidad de fraudes y asesinatos cometidos por este. Gracias a esto salió a la luz la cantidad de desaparecidos en Chicago durante la época en la que manejaba su hotel. Estos quedaron estupefactos al encontrar al menos los restos de 200 personas distintas. Holmes solo admitió 27 de estos durante los interrogatorios a los que fue sometido. El 7 de mayo de 1985 fue condenado a la horca y antes de morir sus últimas palabras fueron: «Nací con el diablo junto a mi cama y siempre estuvo conmigo». Su deceso fue lento y agónico, pues duró 15 minutos colgado antes de exhalar su último aliento. Ingenio, carisma, seducción e inteligencia, todas cualidades que se volvieron letales para las víctimas del Dr. Holmes. Nuestro siguiente personaje fue calificado como zoofílico, necrófilo, pederasta y, por supuesto, un asesino. Patrick Kearney, mejor conocido como el asesino de la autopista, llenó su infame historial con 35 víctimas entre hombres, jóvenes y niños, de los cuales fue enjuiciado solamente por 21 de estos. Patrick, nacido en Los Ángeles, California, es el mayor de 3 hijos de una familia de los suburbios. Su infancia fue de abusos y su adolescencia retraída. Durante esta, él ya fantaseaba con terminar con la vida de sus enemigos personales, que no eran pocos. Estas fantasías acababan a menudo con el desollamiento de estos. Se licenció en ingeniería y trabajó para una empresa proveedora de las fuerzas aéreas. Fue ahí donde conoció a David Hill, con quien inició una relación sentimental caótica, pues David estaba casado. Sin embargo,
decidió dejarlo todo para mudarse a California con Patrick. Las frecuentes peleas y celos provocaron la ruptura de la pareja, lo que hace que David se reconcilie con su esposa. Esto causa una fuerte impresión en Patrick, tan es así que se vuelve el detonante de la ola de crímenes que cobra su primera víctima en 1962. La víctima, un chico de 19 años al cual encontró en la autopista del condado de Orange pidiendo aventón. Tras internarse en una zona apartada, Patrick disparó a quemarropa al joven, usó su cuerpo post-mortem y luego lo cortó en pedazos para después meterlo en una bolsa de basura que fue encontrada días después cerca de la carretera. En los meses siguientes atacó a 2 jóvenes más copiando la misma rutina que realizó con su primer objetivo. Meses después, David Hill regresa con Patrick, lo que lo lleva a una época de inactividad que duró hasta 1967, cuando reanudó su actividad de manera más temeraria, pues entró a casa de su víctima, donde, en orden, lo metió a la bañera, le disparó, lo sodomizó, le cortó la garganta y luego por partes. Una vez terminado el acto, extrajo la bala del cráneo de la víctima para eliminar la evidencia y enterró el cuerpo detrás del garage de la casa. Volvió a calmar su sed de sangre por al menos otros 7 años. Después de eso, emprendió su última oleada. Para ese entonces, su técnica de obtención de víctimas había sido perfeccionada. Engañaba a pequeños de 5 a 8 años para que subieran a su automóvil. Está de más decir que estos no volvían a ser vistos con vida. La mayoría de sus víctimas eran jóvenes y adolescentes que prestaban sus servicios en los bares de ambiente de Los Ángeles. Su rutina era la misma. Los subía al auto, los conducía por la autopista y cuando no le ponían mucha atención, les disparaba a quemarropa, tomando cuidado siempre de respetar los límites de velocidad para no ser detenido. Después llegaba a una zona apartada donde practicaba la necrofilia con los cuerpos. Les cortaba la garganta, los partía en pedazos y una vez terminado su ritual, metía los restos en bolsas de basura que lanzaba a la carretera en zonas desérticas, ganándose el apodo del asesino de la bolsa de basura o el asesino de la carretera. Su demente carrera empezó a tambalearse cuando cometió un error: acabar con la vida de un conocido de David, el joven John LaMay, de 17 años, quien el 13 de marzo de 1977 tocó el timbre de la casa de Patrick y David. Ante la ausencia de este último, Patrick lo invitó a esperarlo en el interior de la casa. De manera sorpresiva, Patrick agarró la pistola, le disparó al chico en la nuca y murió en el acto. Realizando una vez más el ya tan practicado ritual, los restos de John fueron encontrados en el desierto 5 días después. Una vez identificado el cuerpo, las pesquisas llevaron automáticamente a los policías al domicilio de Patrick, quien para ese entonces ya había huido con David hacia El Paso, Texas. Estos encontraron en el domicilio una sierra ensangrentada y varias muestras de cabello y manchas de sangre que coincidían, por supuesto, con el ADN de John. Fue entonces cuando se emitió una orden para la captura de la pareja, que se difundió ampliamente en los medios de comunicación de la época. La pareja, al darse cuenta, decidió entregarse por voluntad propia, y Patrick confesó finalmente que él había sido el culpable de 30 homicidios, incluido el de John. David llevó a los investigadores a 6 lugares entre la frontera entre California y México para mostrarles en dónde se había deshecho de los cuerpos. Durante las investigaciones lograron encontrar solamente una docena,
pero su confesión sirvió para hacerle cargos por un total de 28 asesinatos en primer grado. Confesó que asesinar le excitaba y le daba una sensación de dominio. Los psiquiatras lo catalogaron de genio gracias a su coeficiente puntuado en 180. Finalmente, fue enjuiciado y condenado a cadena perpetua en la prisión estatal de Mule Creek, donde hasta la fecha continúa encerrado. Se salvó de la pena de muerte gracias a su declaración de culpabilidad. Se le ha negado la libertad condicional hasta en 8 ocasiones, y de continuar vivo, se espera poder volver a solicitarla en su revisión en enero del 2027. Un viejo conocido en todos los tops y videos del tema. Theodore Robert Bundy, mejor conocido como Ted Bundy, echó mano de su apariencia, su inteligencia y su ingenio para acabar con la vida de un número desconocido de víctimas, de las cuales solo le pudieron ser probados 30 homicidios. Hijo de un veterano de la Fuerza Aérea y de Louis Cowell, este primero vivió con la familia materna y después de un tiempo se mudaron a Tacoma, donde su madre conoció a un cocinero del ejército con el cual se casó y tuvo 4 hijos. Fue un estudiante aplicado durante su época en la Universidad de Washington y en la Universidad de Tacoma, donde se graduó en psicología. Una vez graduado, trabajó en varios lugares sin durar mucho tiempo en ellos. En 1967 se enamoró de Stephanie Brooks, una joven de una familia de clase alta, y tuvieron una relación que duró solamente 2 años, pues Stephanie, al graduarse de psicología, consideró que Bundy no tenía objetivos claros y que era una persona indiscreta. Él dejó los estudios de manera temporal para luego regresar a la Universidad de Washington y graduarse en Derecho. Durante el invierno de 1974 se reportó la desaparición de varias universitarias y madres jóvenes. Las investigaciones arrojaron que la descripción era la de un hombre que solicitaba ayuda a las chicas y luego éstas jamás volvían a ser vistas. En la descripción también se dijo que este hombre llevaba un brazo enyesado y solía ir cargado de libros. De esta manera Bundy engañaba a sus víctimas, las cuales tenían la particularidad de ser mujeres jóvenes, morenas, de cabello largo, rasgos que coincidían con la chica que le rompió el corazón, Stephanie Brooks, y también con su propia madre. Las víctimas eran abusadas y cortadas en pedazos, y Bundy se llevaba partes de los cuerpos como trofeo. El error que cometió este criminal fue el dejar escapar a una de sus víctimas, que enseguida dio parte a la policía, consiguiendo así el primer retrato hablado de Bundy. A partir de aquí, empezó a moverse por distintos estados para evitar que lo descubrieran. Sin embargo, sus ataques empezaron a volverse más frecuentes, erráticos y temerarios. En 1975 fue detenido por una parada de tránsito de rutina. Este, sin embargo, se dio a la fuga, siendo detenido al poco tiempo. Dentro del vehículo encontraron una palanca de metal, esposas, cinta y otros objetos que dieron lugar a una investigación más amplia, llevándolo a juicio. Su juicio empezó el 23 de febrero de 1976. Le hicieron cargos por secuestro agravado y fue condenado a 15 años. Durante los análisis psicológicos y toxicológicos no se le pudo diagnosticar ningún tipo de daño cerebral o estar bajo el influjo de sustancias, lo que le permitió al sistema seguir armando el caso en su contra. En 1976 se le levantaron cargos por asesinato simple al encontrar muestras de pelo de sus víctimas en su vehículo.
y en 1977 fue trasladado a prisión en el condado de Garfield, Colorado. Se le estaba preparando un segundo juicio y Ted decidió defenderse a sí mismo despidiendo así a sus abogados. Debido a esto, se le permitió visitar la biblioteca de la corte y el 7 de julio de 1977 saltó por la ventana de la biblioteca y aunque se lastimó el tobillo durante la caída, logró evadir a la policía durante 6 días hasta que fue atrapado intentando robar un auto. Volvió a escapar el 30 de diciembre de 1977, trepando por el techo de una de las estaciones de la cárcel y saliendo por una de las puertas de las dependencias donde los guardias dormían. Esta vez logró huir a Chicago y a Florida. Organizó un nuevo ataque. Esta vez fue en el edificio de una fraternidad de la Universidad de Florida, donde atacó a 4 chicas y a una más durante su huida. Esta última sobrevivió a una terrible golpiza con el cráneo partido en 5 partes, la mandíbula rota, el hombro dislocado, perdiendo la audición y teniendo problemas de equilibrio. Un último ataque tomó por víctima a Kimberly Leach, de 12 años, a la cual secuestró mientras iba camino a la escuela para agredirla sexualmente. Kimberly murió durante la agresión. Continuó su huida hasta que finalmente fue atrapado nuevamente por temas de tráfico. Esta vez se le hizo un nuevo juicio en Florida por los crímenes cometidos en la fraternidad de la universidad de aquel estado, donde finalmente se le sentenció a pena de muerte en la silla eléctrica. Trató por todos los medios a su disposición de librarse de la pena de muerte, pero solo logró retrasarla. Al final, y después de agotar todas sus artimañas, el 24 de enero de 1989 fue electrocutado y declarado sin vida a las 7:16 de la mañana, teniendo él 42 años. Su caso fue objeto de estudio para tratar de explorar y hacer un mapa de la mentalidad de los asesinos seriales. Sin duda, un caso de impacto. La doncella de la muerte, el monstruo, y mi sobrenombre favorito, la mujer araña. Eileen Carol Wuornos fue una mujer a la que la vida le dio una mala mano para jugar. Hija de una madre que la abandonó junto a su hermano y de un pederasta que se la pasaba en psiquiátricos y que terminó quitándose la vida. Eileen afirmaba que su abuelo abusó de ella y que su abuela alcohólica no ayudaba tampoco a la causa. A temprana edad quedó embarazada, lo que provocó que fuera echada de su casa y, dando en adopción a su hijo, fue enviada a un hogar para madres solteras. Comenzó a ejercer la prostitución todavía cuando se encontraba en la escuela y fue a parar a prisión varias veces por delitos causados por su errático comportamiento. Su actividad criminal fue creciendo y se fue involucrando en robo a mano armada y robo a automóviles. Su primera víctima casualmente fue un violador en serie y exconvicto llamado Richard Mallory, a quien aseguró haberle disparado en defensa propia en 1989. Al siguiente año, de junio a noviembre, le disparó a hombres entre 40 y 60 años, llegando a un total de 7 víctimas mortales. Finalmente, Wuornos fue identificada junto con su pareja cuando se vieron involucradas en un accidente de tráfico y huyendo de la escena del crimen. Fue gracias a un retrato hablado y a la ayuda de su pareja, que había sido capturada, que finalmente fue localizada y detenida por violación de su libertad condicional. Fue ahí que finalmente confesó los asesinatos. Fue condenada en 1992 con la ayuda del testimonio de su pareja. Ella siempre sostuvo la defensa propia en el asesinato de Mallory, su primera víctima.
y el 31 de marzo, cuando se le estaba juzgando por los demás asesinatos, Wuornos decidió no defenderse. Al final, fue condenada a pena de muerte por cada uno de los asesinatos excepto por uno. Wuornos contó varias historias distintas e inconexas sobre los asesinatos. Al principio, alegó defensa propia en cada uno de los casos. Al final, admitió que la defensa propia solo aplicó para el caso de Mallory, pero para los demás no quiso hacer más declaraciones, dejando incógnitas por las razones de esos decesos. En 2001 despidió a todos sus abogados y se desistió de todas las apelaciones a su sentencia, confesando que mató a esos hombres para robarles y que lo haría de nuevo. También se declaró en sus palabras como alguien competente, cuerda, alguien que odia en serio la vida humana y que no dudaría en matar de nuevo. Antes de desistirse de sus apelaciones, llegó a decir en entrevistas que estaba siendo controlada por ondas sónicas que la hacían parecer loca y que esperaba ser liberada por ángeles en una nave espacial. En su ejecución, el 9 de octubre del 2002, dijo sus últimas palabras: "Yo solo quiero decir que estoy navegando con el Rock y que regresaré como en el día de la independencia con Jesús, el 6 de junio, igual que en la película, con grandes naves nodrizas y todo. Regresaré". Rusia. Un lugar al que podemos calificarlo de duro por propios y extraños. Un lugar donde se suscitaron los actos de nuestro primer puesto. Mikhail Viktorovich Popkov, apodado el Hombre Lobo o el Maníaco de Angarsk, este prolífico asesino tuvo en su haber la cantidad de 77 víctimas entre hombres y mujeres en una de las regiones más inhóspitas del planeta, Siberia. Nacido en la ciudad de Angarsk durante la época de la Unión Soviética, poco se sabe de su niñez. Él declaró en entrevistas que sufrió abusos tanto físicos como psicológicos por parte de su madre en esta etapa. Finalmente el tiempo pasó y se casó, teniendo una hija y convirtiéndose en agente de policía de su ciudad natal hasta 1998. Durante este tiempo, él aprovechaba su posición para cometer sus crímenes y cubrir sus espaldas al mismo tiempo. Entre las víctimas que Mikhail conseguía se encontraban prostitutas y mujeres en estado de ebriedad entre los 16 y los 40 años. Normalmente las recogía pidiendo autostop o directamente acercándose a ellas y ofreciéndose llevarlas a sus casas. Utilizando su fachada de policía, estas confiadas eran engañadas fácilmente. Una vez en el auto, realizaba una evaluación para calificar si su presa debía ser o no asesinada. Este les invitaba a una copa. Si éstas rechazaban la invitación, las dejaba en su destino sanas y salvas. Pero si por alguna razón una de ellas aceptaba, Mikhail, en su torcida estructura moral, consideraba que aceptar una copa de un desconocido era obsceno e inmoral, por lo que una vez, sentenciando a la chica de turno, éste las llevaba al bosque cercano donde primero abusaba de sus víctimas para luego terminar con su vida de maneras brutales, haciendo uso de distintas herramientas como hachas, cuchillos, destornilladores y demás. También solía recurrir al estrangulamiento, apuñalamiento y hasta la decapitación. Todo esto lo hacía con el objetivo de limpiar su ciudad de prostitutas. Mikhail no solo se conformaba con esto, llegó a practicar la necrofilia con los cadáveres, los desfiguraba y los dejaba en posiciones grotescas.
Las autoridades ya se habían puesto a investigar esta serie de asesinatos y su primera pista fue que en la escena del crimen se encontraron con las huellas pertenecientes a un modelo de camioneta que normalmente era usado por la policía. Las sospechas se hicieron más fuertes cuando una chica de 17 años denunció el hecho de haber sido violada y casi asesinada por un agente de la policía que ofreció llevarla a su casa. La chica fue llevada a la comisaría donde le mostraron las fichas con fotografías de los agentes de la ciudad, y fue así que pudo identificar a Mikhail Popkov. Sin embargo, su esposa, que también era oficial de policía, le proporcionó una coartada falsa, desechando así las sospechas hacia el maníaco de Azgarsk. Fue hasta el año 2012 cuando se decidió tomar muestras de ADN de todos los agentes de policía, funcionarios y personas que ya no se encontraban en activo en la fuerza policial. Solo así fue que finalmente Popkov fue relacionado con los delitos de manera irrefutable. En 2015 fue llevado a juicio y condenado por 22 asesinatos y 2 intentos de asesinato más, por lo que le dieron cadena perpetua. 2 años después, confesó otros 59 asesinatos más, por lo que se le condenó a una segunda cadena perpetua por estos. Engaño, sadismo y brutalidad. Estos adjetivos son los que definen a nuestro puesto número 1. Si te gustó, por favor dale pulgar arriba. Considera utilizar los comentarios si tienes algo que decirme. Si te gusta mi contenido, suscríbete. Te ha hablado Calavera Cronista.